Las enfermedades bucodentales constituyen uno de los grupos con mayor incidencia en el mundo, junto con enfermedades cardíacas, hipertensión, obesidad, artritis y depresión. Según datos de la Secretaría de Salud, en México podemos encontrar una incidencia de hasta el 90%. Pensamos que acudir al odontólogo puede ser más por motivos estéticos que de salud. Hoy conoceremos de un especialista por qué la prevención dental es sinónimo de salud integral. Nuestro especialista es cirujano dentista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Egresado de la especialidad en cirugía bucal por el Centro Mexicano de Estomatología. Certificación en implantología, Casa Beacon y Straumann. Diplomado en cirugía bucal por el CME y farmacología en odontología por la UNAM. Odontólogo, realizando tratamiento integral a pacientes desde 2016 y en seguros dentales desde 2017. Parte del equipo de Dentegra Seguros Dentales desde el 2020. Él es el Dr. Eric Salmerón. Agradecemos a Dentegra su apoyo para la realización de esta edición del Chat Médico Prevem. Al final, tenemos un espacio para preguntas moderado por la doctora Alma Melena, subdirectora de Siniestros y Redes Médicas de Prevem Seguros. Doctor Eric Salmerón, nuevamente, gracias por estar con nosotros y demos inicio a la plática. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan hoy a esta edición del Chat Médico Prevem. Eh, Quiero darle la bienvenida y agradecer a la doctora Alma Melena, nuestra subdirectora de Siniestros y Redes Médicas en Prevem Seguros. Alma, buenas noches. Buenas noches, Jorge, y buenas noches a todos. Un placer estar aquí en una edición más del Chat Médico. Gracias. A Ángel Mendoza, gracias Alma. Le damos la bienvenida también a Ángel Mendoza, él es gerente comercial de Dentegra. Ángel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos, agradecemos su participación y muy felices de estar aquí con ustedes. Gracias Ángel. Y le damos la bienvenida también a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Eric Salmerón. Eric, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches Jorge, doctora Alma, Ángel y buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. A nombre de Integra Seguros Dentales estamos de verdad muy agradecidos por este tipo de sesiones. Nos encanta darlas porque consideramos que es bien importante la parte de la salud. De verdad que es una parte que nos gusta promover mucho, no solamente por el tema de salud bucal, sino por el tema de salud en general. La salud, pues básicamente es un tema que nos interesa a todos porque nos afecta a todos. Entonces, pues es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy y pues nada, vamos a comenzar con ellos si están de acuerdo. Vamos a Ángel, Eric. Eric, le damos la palabra un segundo nada más a Ángel, que nos quería Claro. compartir un mensaje. Ángel, por favor, adelante antes de que empiece Eric. Pues muchas gracias, Foro. La verdad es que justo es la idea de esta sesión, como bien lo comentan, es poder incentivar, conocer los beneficios y las bondades de los productos de dental. La verdad es que hoy en día, entre más información tengamos a raíz de una salud de prevención, entendemos que estamos participando para que tengamos una mejor salud en general en todo México y gran parte de esta, pues, es la parte de la boca, ¿no? Entonces, justo le agradecemos a Preven que tenga ese tipo de iniciativas, como siempre, muy puntuales, muy positivas para todas las personas, para que conozcan los beneficios que tenemos adicionales o colgados, ¿no? De la prestación de gastos médicos mayores, este caramelito que los va a incentivar, que los va a cautivar a tener ese tipo de situaciones que a la larga
de su vida útil, de su pieza dental, pues se los va a agradecer, ¿verdad? Y también financieramente. Entonces, les agradecemos el espacio, espero que sea de su interés, se la van a pasar bien y va a ser una capacitación muy diferente. Que tengan muy buena noche. Gracias a todos. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Bueno, pues Eric Salmerón, doctor Eric Salmerón, adelante. Demos inicio a la Gracias, plática. Jorge. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos, gracias Ángel. Pues nada, vamos a empezar con un poquito de información. Antes que todo, justo reafirmar la información de que es bien importante la salud, en este caso específicamente la salud bucal, para nuestra salud en general. Recordemos que el cuerpo al final del día es una sola estructura. Muchas veces tendemos a pensar que pues el cuerpo está distribuido de manera independiente una cosa con otra. A veces cuando nos enfermamos de un problema a lo mejor pulmonar o un problema cardíaco, pensamos que solamente va a afectar a ese sistema en específico. Y la realidad es que no, ¿eh? La realidad es que el cuerpo está todo conectado. Entonces, al final del día, si me pasa algo en la punta del dedo del pie, pues me va a pasar o me va a afectar también al resto del cuerpo. Entonces, es parte de lo que quiero platicarles el día de hoy. Y vamos a empezar dando unos cuantos datos que considero que son sumamente importantes, sobre todo para entender la gran importancia que tiene este tema de la salud bucal. Empezando que, pues bueno, aquí en México la mayor parte de la población padece o ha padecido en algún momento de la vida alguna enfermedad bucodental. Estamos hablando de porcentajes realmente altos. Por ejemplo, el 90% de la población ha padecido algún problema. Estamos hablando desde problemas periodontales, es decir, problemas de la encía, sangrados, a lo mejor una pequeña caries, hasta temas ya mucho más importantes como infecciones o como pérdidas dentales. Entonces, realmente sí es un tema que nos afecta a todos y que debe de interesarnos a todos. Pero justo, antes de empezar a hablar sobre enfermedades, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, no solamente vamos a hablar de enfermedades bucodentales, vamos a hablar también de la relación que tiene con otros problemas a nivel sistémico y a nivel de salud en general, ¿vale? Porque justo pensamos que si nos enfermamos de algún problema de caries, no pasa de que pierdes un diente y tienes otros 30 que te van a servir para masticar. Es lo que normalmente llegamos a pensar, pero la realidad es que va más allá. El enfoque a la salud bucal va un poquito más adelante. No se trata de que, si pierdo uno, tengo otros 30, sino se trata de realmente cuidar todas las estructuras porque todas tienen un porqué, todas tienen una función en nuestra boca y todas realmente son importantes. Entonces, justo antes de hablar de enfermedad, vamos a hablar un poquito sobre salud, nada más de manera muy integral y de manera muy generalista. La salud, específicamente la salud bucal, va muy enfocada también hacia una armonía estética y funcional, ¿vale? O sea, no solamente el estar saludable significa que no me duela nada o significa que no tenga alguna enfermedad ya declarada. El estar saludable también intercede en varios aspectos de mi vida. En una parte también estética es sumamente importante, porque al final del día, si pierdo dientes, por ejemplo, en la zona de enfrente, eso va a afectar anímicamente en gran medida la calidad de vida que estoy presentando. Al final del día, no voy a poder desempeñar mis funciones del día a día y de la normalidad con tranquilidad. ¿Por qué? Porque no voy a poder sonreír ante las personas por pena de que a lo mejor me falta algún diente, porque a lo mejor hay veces en las que algunas personas hasta usan cubrebocas para poder evitar que las demás personas vean que tienen alguna pérdida dental o a lo mejor algún diente chueco. Entonces, es bien importante esta parte estética justo por la afectación que tiene psicológica hacia los pacientes. Entonces, no minimicemos esta parte. Es bien importante, claro, la parte funcional, la parte que no me duela, pero la estética pues, no se deja a un lado. Y la parte funcional, pues esa es indispensable, ¿no? Gracias a las funciones de la boca es que podemos incluso vivir. Gracias a las funciones de la boca es que yo estoy hablando, que yo puedo comer, que yo puedo sonreír, que yo puedo hablar. Es más, los dientes hasta me sirven para mi tono de voz. Entonces, es bien importante cuidar estos aspectos y es parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero justo también, antes de empezar a hablar sobre enfermedades, vamos a poner un poquito de contexto. Es importante el contexto, conocer cuáles son las estructuras que son dañadas por las enfermedades bucodentales, principalmente porque si no entendemos el contexto, realmente no vamos a entender y no vamos a darle la importancia al por qué necesito atenderme de cierta manera y por qué me necesita preocupar una enfermedad en específico. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Usualmente pensamos que en la boca nada más tiene que ver los dientes y las encías y párale de contar, ¿no? Es la mayoría de las veces cuando nos dicen, me enfermé de algún problema en la boca, es o una caries, o se le rompió un diente, o le está sangrando las encías y ya. Pero no nos ponemos a pensar
en que hay otras estructuras que conforman nuestra boca y que muchas veces no nos pasa ni de cerquita por la cabeza que tienen que ver con nuestra salud bucal. Uno de ellos, el hueso de soporte, por ejemplo. Todos los dientes, absolutamente todos, tienen hueso que los están sosteniendo. Este hueso tiene la función de que tú puedas morder duro y tu diente pueda mantenerse en su lugar sin moverse, sin aflojarse. Esa es la función del hueso. Si no tengo hueso, entonces, por ende, tampoco voy a tener dientes. Es bien importante cuidar esta estructura porque es una estructura que va a ser dañada por muchas de las enfermedades de las cuales vamos a estar hablando un poquito más adelante, específicamente, sobre todo por una que se llama periodontitis. Pero ya más adelante les doy un poco más de contexto. Sin embargo, además de estas estructuras, hay otra estructura que yo considero es la más importante que tenemos en la boca. ¿Por qué? Pues básicamente porque esas estructuras son las que me ayudan a hacer esto que estoy haciendo ahorita, hablar o sonreír, ¿vale? Es bien importante esta estructura, sobre todo porque son estructuras que son dañadas por un problema que hoy en día tenemos prácticamente todos los pacientes adultos o todas las personas adultas, que es el bruxismo, ¿vale? Las estructuras que conforman la boca y que son dañadas por problemas como el bruxismo es la articulación temporomandibular y los músculos masticatorios. Son dos estructuras que si se dañan me van a afectar un chorro a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, en el bruxismo lo que hacemos es presionar los dientes en exceso y al presionarlos estamos generando una alteración o una sobreutilización de la articulación, que es la zona que me ayuda a hacer los movimientos de apertura y cierre. Entonces, si ustedes quieren, pueden hacerlo como un pequeño ejemplo, como una pequeña práctica. Pueden tocarse a la altura de su oreja, más o menos, un poquito más adelante, más o menos donde tenemos la patilla. Ahí toquen, van a tocar y van a abrir su boca. Si abren su boca, van a notar que hay un huesito que se salta. Ese huesito es el hueso mandibular. ¿Qué pasa? Pues en esa zona está en unión con el maxilar, ¿vale? Entonces, entre los dos huesos hay articulación. La articulación nos ayuda a amortiguar el golpe al momento de morder. Es tal cual, véanlo como un amortiguador en un auto, es lo mismo. Entonces, evita que los huesos estén chocando o estén tocándose entre sí. Cuando yo estoy presionando en exceso, entonces estoy desgastando o generándole más daño a la articulación de lo que normalmente debería de recibir. Y eso, al final del día, desgasta la articulación y hace que nuestros huesitos contacten. Entonces, de ahí empezamos a tener problemáticas como chasquidos al momento de abrir y cerrar y otros temas que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque estas estructuras muchas veces ni les tomamos en cuenta y son a veces incluso hasta más importantes que los dientes mismos. Entonces, bien importante conocer todos estos puntos y conocer que el perder un diente, el tener un problema, no solamente me afecta a la comida, ¿no? Porque eso es lo primero en lo que pensamos. Ay, ya no voy a poder comer bien. No solo es eso. Afecta a otras cosas. Sí, no puedo comer bien, pero ¿qué crees? Va a afectar a mi digestión. No solo no puedo comer bien, sino que mis articulaciones se van a dañar. Entonces, son muchos los temas que van a ser afectados por este tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más antes de meternos ya más a fondo a este tema de las enfermedades, un poquito sobre prevención. ¿Por qué? Porque como les decía al inicio, por lo menos por parte de nosotros de Integra, siempre estamos muy enfocados en este aspecto de prevención. Nos interesa un chorro, nos interesa demasiado porque si nosotros prevenimos, si nosotros evitamos la presencia de una enfermedad, entonces vamos a mejorar mucho la salud, no solamente propia, sino la salud de la población. Y eso es algo que nos trae calidad de vida a todos. Entonces, hay que prevenir y el mejor aspecto, los mejores aspectos para prevenir empiezan desde casa, desde temas bien chiquitos y bien sencillitos, pero que hacen una gran diferencia, como por ejemplo una correcta técnica de cepillado, una dieta baja en azúcares, baja en carbohidratos, es bien importante y no solamente para mi salud bucal. La dieta baja en azúcares me va a ayudar para la salud en general. Hoy en día, por ejemplo, estamos entre los primeros lugares de obesidad. Me parece que somos el primer lugar de obesidad infantil, estamos por ahí del 37%. Entonces, pues sí, es un porcentaje bastante alto y que nos dice o nos da un pequeño ejemplo del tipo de alimentación y el tipo de cuidados que estamos teniendo. Entonces, eso es un riesgo porque con obesidad vienen otras problemáticas, diabetes, hipertensión y demás.
que pueden llegar a poner en gran riesgo nuestra vida. Entonces, dieta baja en azúcares, indispensable para nuestra salud en general. Restricción de hábitos nocivos. Yo sé que a veces es difícil dejar 100% alguna adicción, pero si es posible por lo menos disminuir el consumo de este tipo de productos. Por ejemplo, si hacemos esta restricción de hábitos nocivos, pues vamos a poder también mejorar nuestra salud en un caso, si es el hábito nocivo de fumar en exceso, nuestra salud pulmonar, vamos a poder reducir el riesgo de presentar ciertas enfermedades como cáncer, en el caso de la boca, cáncer bucal y demás. Entonces, hay que reducir hábitos nocivos en medida de lo posible. Visitas frecuentes al dentista, eso, pues bueno, es de cajón. Así como en teoría, y lo digo en teoría porque realmente a veces es así, así como en teoría deberíamos de estar visitando al médico por lo menos una vez al año, al dentista también. Al dentista lo ideal serían 2 veces al año, cada 6 meses, para que me haga mi valoración, para que identifique si tengo algún problema o no. En caso de que lo tenga, me lo pueda atender rápido y este problema no evolucione. Y también otro punto importante, pues es en el aspecto de que me pueda hacer mis limpiezas, ¿no? Porque las limpiezas también son un método preventivo para la evolución de ciertas enfermedades. Entonces, es bien importante el aspecto preventivo y debemos de poner mucho enfoque a nuestra salud. Un punto bien importante y que lo voy a también a explorar un poquito más a fondo más adelante es que a veces dejamos la salud al final. Ese es un problema. A veces priorizamos otras cosas. Priorizamos un teléfono de alta gama, un auto último modelo, unas vacaciones que, bueno, esas ayudan mucho, pero priorizamos otras cosas y la salud al final del día lo dejamos al final. Y cuando tenemos un problema presente, ya cuando nos está afectando el problema, es ahí cuando queremos tirar la casa por la ventana, es ahí cuando ya no nos importa cuánto nos gastamos, no nos importa qué vamos a sacrificar, pero yo quiero estar saludable. Y no debemos de dejar que las enfermedades, y no solamente las bucales, las enfermedades generales, lleguen a esos puntos. ¿Vale? Y aquí les voy a empezar a hablar sobre una muestra de cómo es que evolucionan las enfermedades y cómo es que pueden poner en riesgo nuestra salud. Temas tan sencillos y que podrían parecer tan inofensivos y a lo mejor poco importantes como una pequeña caries en el diente. Y justo vamos a empezar a hablar por esta parte sobre la enfermedad bucodental con mayor presencia a nivel mundial y la mayor enfermedad y la presencia con mayor la enfermedad con mayor presencia aquí también en México, que es la caries. La caries está presente aquí en México en alrededor del 65% de adultos y el 95-97% de niños, o sea, altísimo. Prácticamente nadie de los que estamos aquí presentes nos hemos salvado de una caries. Sin embargo, a pesar de que está muy presente o casi todos lo hemos padecido, bien poquitas personas sabemos realmente qué es la caries. Te voy a platicar un poco sobre ello, porque entendiendo qué es, vas a poder comprender por qué es tan importante cuidarnos de este tipo de cosas. La caries dental es una bacteria, de entrada, una bacteria que llega al diente, coloniza, secreta un ácido y ese ácido va causando destrucción paulatina del diente. En pocas palabras, te va haciendo hoyos en los dientes, ¿no? Ahora, la caries o la bacteria no actúa sola, actúa en conjunto con otros factores, es de origen multifactorial. Tiene como causa la bacteria y también como causa que no me lavo los dientes, como causa que estoy comiendo demasiado azúcar, como causa también que tengo demasiados hábitos nocivos. Todos estos factores, la acumulación de todos estos puntos es la que me lleva a la creación y el desarrollo de una caries, ¿vale? Entonces, por ende, lo que necesito hacer para cuidarme y para curar una caries de entrada es prevenir. Si yo llevo buenos hábitos, entre menos factores le incluya a la creación de la caries, mejor. Si yo llevo buenos hábitos alimenticios, si llevo buena higiene, si a lo mejor tengo todos los factores controlados, pero la bacteria está, es muy probable que la bacteria no avance, no se desarrolle. Entonces, es bien importante la atención y es bien importante la prevención. Ahora, ¿qué pasa si ya tengo la caries en mi boca? Pues el tratamiento va a depender del avance y la destrucción que tenga esta caries sobre mi diente. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí crecimos con la creencia de que si tienes una caries, luego tienes que ir con el dentista para que te haga lo que normalmente se dice, ¿no? Coloquialmente, para que te tape la muela o para que te tape el diente. Es decir, para que te quite la caries y te ponga ahí una plasta de algún material. Es lo que la mayoría entendemos como un tratamiento de caries. Sin embargo,
Debes de saber que basado en diferente investigación, pues se encontró que no es así. Por ejemplo, las caries en primera etapa no necesitan un tratamiento invasivo. No necesitan que el dentista te haga un hoyo en el diente y te ponga una resina, una amalgama. La caries inicial es cuando la bacteria llegó, colonizó, secretó su ácido, pero en realidad todavía no daña el diente. Apenas el primer efecto que va a causar esta bacteria es una tinción, te va a pintar el diente, te va a pintar una manchita. Eso no significa que ya el diente esté dañado, significa que, pues bueno, está pintado en ese momento, pero el tejido sigue en buen estado. En esa primera etapa puedes atenderte con un tratamiento poco invasivo. O sea, simplemente, incluso si tú tienes buena higiene y controlas bien la salud bucal de tu boca, entonces no tiene por qué avanzar la bacteria y tu caries no va a crecer nunca. Hay personas que llevan años con ese tipo de caries, pero tienen un buen cuidado y nunca han tenido problemas. Ahora, también puedes acceder a otros tratamientos que te ayuden a prevenir con mucho más eficacia, como por ejemplo un sellador de fosetas y fisuras, incluso tu misma limpieza semestral te puede ayudar a evitar el desarrollo de este tipo de problemas. Entonces, pues realmente las caries se pueden atender desde esos puntos y de esa manera tan sencilla. Ahora, ¿qué pasa cuando la caries avanza? Cuando avanza, ahora sí ya necesitas hacerte una resina o amalgama. Cuando ya te hizo un hoyito, ahí sí ya es indispensable retirar mecánicamente y colocarte este tipo de materiales. Lo interesante viene cuando dejamos que la caries profundice, como es algo usual. Usualmente no le hacemos mucho caso a las caries, dejamos que evolucionen, profundiza la bacteria, destruye cada vez más el tejido dental y el problema es que profundiza tanto que llega al tejido interno del diente. Todos los dientes tienen adentro lo que normalmente o coloquialmente llamamos nervio, ¿no? Sin embargo, más que un nervio, es un paquete de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. ¿Qué pasa? Cuando la bacteria de la caries toca este tejido vivo, te causa una infección. Y ahí es en donde empieza lo interesante del tema de las caries y sobre todo el riesgo que tienen las caries y los problemas bucodentales en las infecciones. De por sí las infecciones en cualquier parte del cuerpo pues son un tema importante, es un tema que se ha normalizado y que luego nos automedicamos y demás, pero en realidad sí es un tema importante que debemos de tener cuidado con él. Porque si lo dejamos ahí, podremos entrar en algunos casos incluso hasta temas de septicemia y la infección se complica y nos causa muchos problemas. Y la boca no es la excepción. De hecho, cuando tú tienes un problema en el que la bacteria llegó al nervio y te generó esta infección, que por cierto se llama pulpitis este problema, cuando pasa esto, vas a tener los síntomas comunes del dolor de muelas, ¿no? El típico dolor de muelas, que es dolor intenso, que no se te quita por nada, que no te deja dormir, que te despierta a las 3 de la mañana, a que a más de uno le ha pasado, bueno, de los que han tenido dolor dental, te despierta a las 3 de la mañana, no te tomas un chorro de medicamentos y no se te quita. Entonces, ese tipo de problemáticas, ese dolor es causado por esta infección llamada pulpitis. Pero en donde viene el riesgo realmente de esta infección es sobre los abscesos. A veces, cuando tenemos problemas en las muelas, se nos llega a inflamar el cachete o se le llega a inflamar el cachete a la persona que tenga la infección. Esa inflamación, más que una inflamación, en realidad es una acumulación de tejido purulento, es una acumulación de pus, literal, una bolsita de pus que tienes en la cara. Al mencionar que es una bolsa de pus, pues entonces está llenísima de bacterias. ¿Qué pasa? Estas bacterias están cercanas a zonas anatómicas bien importantes de nuestro cuerpo y sumamente delicadas. Una de ellas, pues está en la misma zona, en la cabeza, que es el cerebro. Otra zona, vías aéreas, la garganta, los pulmones, el corazón. Todos estos puntos clave están cerquita y aparte están con vías directas, que son venas y arterias principales. Entonces, pues realmente si tenemos infecciones en boca, sí pueden correrse a otras zonas del cuerpo. Y ahí tienen infecciones relativamente, y lamentablemente, ¿no? Relativamente comunes, como la endocarditis, como la angina de Ludwig, que por cierto apenas ha habido algunos casos al respecto, tal vez a alguien le haya tocado ver la noticia. Hay complicaciones como estas que pueden poner en riesgo tu salud. Por ejemplo, la angina de Ludwig es una infección que se genera a partir de un problema bucodental.
muchas veces crece, se aloja en zonas como el piso de la boca y empieza a degradar, a generar septicemia y degradar la zona que está aledaña a esa infección. Entonces empieza a deshacer o a romper y desgastar el tejido que está alrededor. Y aparte, pues esta infección puede bloquear vía aérea e incluso puede irse a otras zonas del cuerpo y generar que los pacientes a veces incluso hasta fallezcan. La endocarditis es otro ejemplo claro. La endocarditis, por ejemplo, es una infección que genera que el tejido interno cardíaco se inflame. ¿Por qué? Pues provocada por estas bacterias que pueden correr a través de torrente sanguíneo, llegan al corazón, infectan, si te agarran a lo mejor en un momento de defensas bajas, infectan, inflaman, causan fallo valvular y pues ahí se acaba en gran parte de los casos. Y a mí me resulta muy interesante mencionar esto, porque yo sé que muchas veces tendemos a pensar, pues esto no me va a pasar, ¿no? Es algo que pasa uno en un millón. La realidad es que no, la realidad es que son temas que están muy cerca de nosotros, más cerca de lo que nos gustaría, y son temas que relaciono mucho, por ejemplo, con lo que pasó con COVID, que a veces el COVID decíamos, no, pues es falso, ¿no? No es cierto, porque no me ha pasado a mí, no le ha pasado a un amigo, a un familiar, ni a ningún conocido. Entonces, lo tomábamos como algo alejado. Pero cuando se empezó a acercar y se empezaron a contagiar personas cercanas a nosotros, es cuando nos lo tomamos en serio. No dejemos que pase lo mismo con este tipo de cosas. A veces pensamos que no pasa hasta que pasa con alguien cercano o nos pasa a nosotros y a veces ahí ya es tarde. Entonces, no dejemos estos puntos, ataquemos los problemas de manera oportuna, como pues con todos los temas de prevención que ya vimos previamente o atendiéndolos desde etapas tempranas, porque si ya avanza a puntos como este de la pulpitis, pues ya vas a necesitar tratamientos más invasivos. Por ejemplo, la pulpitis es tratada por un especialista que se llama endodoncista, el cual va a retirar mecánicamente todo el tejido infectado que está en el interior del diente y lo va a sustituir con un material biocompatible con el cuerpo. Entonces eso te ayuda a evitar tanto la infección o eliminar la infección y eliminar el dolor en conjunto y apoyo de antibióticos. Este es un procedimiento que a veces pudiera llegar a ser doloroso y es un procedimiento que ya necesita ser realizado por un especialista porque son procedimientos complejos, que esa es otra ventaja, ¿no? Al menos en Dentegra tenemos mucho la filosofía de la atención debe de ser realizada por el especialista indicado para mantener el éxito del tratamiento y que tú como paciente pues realmente te vayas con el procedimiento de calidad que te mereces. Entonces, es bien importante esta parte de los especialistas. Sumado a este tema, el realizar este tipo de procedimientos nos ayuda también a evitar pérdidas dentales prematuras, porque anteriormente y de manera lamentable, pues se presentaba mucho la situación de extracciones dentales inadecuadas. A veces ibas al dentista, te dolía tu muela y lo primero que te decía el dentista de la esquina era, pues hay que sacarla, ¿no? Porque a lo mejor no tenían ni rayos X o porque no tenían el conocimiento para poder realizar un procedimiento como este de especialidad y accedían a hacer mejor extracción. Entonces debes de saber de primera instancia que las extracciones no son un tema sencillo, no son un tema de, ah, sí, quítame la muela y listo. No, las extracciones y todos estos temas dentales debes de tomártelos en serio. Las extracciones en específico siempre deben de ser un último recurso. Son aplicadas únicamente cuando tenemos ya problemas en los cuales no hay nada que hacer, en los cuales ya la endodoncia, las prótesis, nada funciona. Entonces ahí sí hay que quitar. Pero son casos muy escasos, casos en los cuales tienes daños ya a nivel radicular, únicamente en los que se necesita realizar una extracción. La razón principal por la cual debes de evitar extracciones es justamente por los problemas que te puede llegar a traer aparato musculoesquelético, ¿vale? Aquí viene otra correlación con problemas que no solamente se quedan en boca. Las pérdidas dentales como tal pueden llegar a provocar que tengas alteraciones en el movimiento y en el uso de tu boca. Un ejemplo, imagínate que tal vez a alguien ya le ha pasado. Imagínate que perdiste uno, dos o tres dientes del lado derecho de tu boca, del lado izquierdo tiene los dientes completos. ¿Qué va a pasar? Inténtalo instintivamente, pues la comida la vas a masticar más del lado donde estás masticando más, perdón, donde tienes más dientes. Entonces, eso es algo natural, es algo instintivo. A pesar de que la comida pasa por toda la boca, pues hay un lado que se usa más. Entonces, en este caso, si estás usando un lado con mucho más frecuencia,
ese lado, esos músculos que se encuentran de ese lado, se van a poner más tensos, se van a poner más fuertes. Imagínate que es como si fueras al gym y nada más hicieras pesas con un brazo. Pues, ¿qué va a pasar? Ese brazo se va a fortalecer, el otro no. Es lo mismo. Entonces estamos usando demasiado una zona muscular. Esos músculos que estamos usando demasiado se vuelven más fuertes, se vuelven más tensos y generan una mayor presión sobre la articulación. Y pasa lo que te mencionaba hace ratito con el bruxismo. Estás generando demasiada presión sobre la articulación, los huesos empiezan a chocar entre sí. ¿Y qué crees? Empiezas con cierta sintomatología que también estoy segurísimo que varios de aquí ya tienen. ¿Qué sintomatología? Chasquidos al momento de abrir y cerrar la boca. Por ahí empieza. Abres, truena. Cierras, truena. O abres y cierras y truena. Es uno de los primeros síntomas de que estás teniendo alguna alteración temporomandibular, alguna alteración en esta articulación, ¿vale? Después de eso, si sigues en las mismas, el músculo se va a empezar a cansar, vas a presentar cansancio muscular, te va a costar trabajo masticar cosas fibrosas, vas a comer carne y te vas a cansar de volada o vas a sentir mucha tensión en los músculos de la boca o de la cara. Después de ahí evoluciona a temas de dolor, dolor que no solamente se queda en la zona de los músculos masticatorios, sino que también se va a otras zonas del cuerpo. Punto importante. Justo los temas de articulación temporomandibular, los problemas temporomandibulares, generan no solamente daños en boca, se van más allá. En muchos casos generan también dolor en zona de temporales, es decir, aquí por donde tenemos la sien. Ahí nos genera dolor y nos genera jaquecas o dolor de cabeza. Y en otras ocasiones se va a la zona occipital, que es la zona donde tenemos la nuca, y nos duele el piso del cráneo, ¿vale? La zona de la base del cráneo. Nos duele esa zona, nos duelen los trapecios, nos duele la parte de atrás del cuello, se llama neuralgia de Arnold, de ese problema. Es provocada principalmente por estrés, pero ¿qué creen? El estrés genera bruxismo, genera que presionemos la boca y eso genera daño temporomandibular. Entonces, es una cadenita. Si pierdes dientes, generas daños articulares y a su vez puedes tener problemas como dolores de cabeza y este tema de neuralgia de Arnold, entre otras complicaciones que también puedes llegar a presentar, como incluso luxaciones o subluxaciones mandibulares. Entonces, son temas que de verdad es bien importante conocer, ¿vale? Es bien importante prevenir las pérdidas dentales prematuras por este tipo de situaciones. El bruxismo, por ejemplo, es otro de los problemas que nos causa afectaciones en articulación temporomandibular y a veces pensamos que el bruxismo lo único que nos va a causar es un desgaste dental. Sí nos causa desgaste, pero no es el factor o el peligro principal. El peligro principal son estas alteraciones a las estructuras que te comento. Ahora, avanzando un poquito con este tema y enfocado en el tema de extracciones, te voy a decir también algunos datos importantes sobre tema de muelas del juicio, porque esto trae muchos mitos atrás, ¿vale? Mitos principales de las muelas del juicio y que hasta hoy en día están, que las muelas del juicio no sirven para nada y que siempre se tienen que quitar. Ese es el mito más grande, esa es la falsedad más grande que existe sobre el tema de las muelas del juicio. Las muelas del juicio, claro que sirven, claro que tienen una utilidad y claro que son importantes. Entonces, no se deben de quitar de manera así indiscriminada. Las razones principales por las cuales nos llegan a decir que necesitamos extraernos una muela del juicio es porque tu muela del juicio viene acostada. Acá siempre te dicen, bien acostada, hay que sacarla. Pues déjame te digo que no, déjame te digo que no en todos los casos es necesaria una extracción de terceros molares. Ahí les voy a dar un pequeño dato, ñoño, si así lo quieren ver. Hay una asociación que se llama Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial. Esta asociación americana es la mandamás en todos estos temas de extracciones. Y ellos dictan que justamente las extracciones de muelas del juicio únicamente necesitan ser realizadas cuando tu muela del juicio te está doliendo, está generando infección, está generando inflamación o bien está dañando alguna estructura aledaña. Es decir, está acostada, pero está dañando a la muela de al lado, le está haciendo un hoyito. O está acostada, pero está dañando el hueso, te está haciendo algún quiste dentígero. Yo qué sé, si te está dañando alguna estructura, claro que es necesaria la extracción. Pero si no, pues no. O sea, si tu muela del juicio está acostada, pero ni te causa dolor, ni te está generando daños a otras estructuras, ni te generó inflamación, ni mucho menos, y nada más te diste cuenta que la tenías ahí porque el dentista te sacó una radiografía, entonces no es necesario quitarla, ¿vale? No es necesario, principalmente porque, ¿cuál es la razón? La razón es que las muelas del juicio se encuentran cercanas a zonas anatómicas importantes, como cuáles, como el nervio dentario. Tenemos un nervio que baja por la rama mandibular
atraviesa toda esta zona y nos da sensibilidad a la mandíbula. Entonces, ¿qué pasa? Las muelas del juicio a veces se encuentran cercanas a esta parte y cuando llegamos a sacar la muela del juicio, ¿qué creen? De repente le damos algún lleguecito al nervio y eso nos puede llegar a generar una parestesia, una pérdida de sensibilidad y motricidad en la zona, sobre todo sensibilidad en la zona. ¿Vale? Entonces, justo ese es un riesgo latente de una extracción de terceros molares que se debe de evitar en la mayor medida posible. Por eso es por lo que si una extracción de terceros molares no es necesaria, no se debe de hacer. Solamente en casos en los que realmente necesites este procedimiento, es viable realizarlo. Y por cierto, pues estos son procedimientos que también necesitan hacer especialistas. ¿Cuáles? Los cirujanos. Ellos son los únicos indicados para realizarte una extracción de este tipo de muelas y sobre todo para diagnosticarte realmente la necesidad de la extracción misma, ¿vale? Ahora, este tema también es bien importante. Recuerda que si tienes a lo mejor tu muela del juicio en buen estado, nada más tiene un poquito de caries y te dijeron que la tienes que quitar, no es cierto. Puedes simplemente quitar la caries, limpiar, colocar una resina y más que suficiente. Son muelas, no son un ente extraño, no es que las del juicio se tienen que quitar siempre porque pasa algo. No, son muelas, entonces se pueden atender como cualquier otro diente. Ahora, justo, ya como último tema, vamos a hablar sobre una enfermedad que también está sumamente presente aquí en México. Me gusta mucho hablar sobre ella porque es muy poco conocida y muy poco atendida. Y esta enfermedad se llama periodontitis o enfermedad periodontal. Es una enfermedad bien común, tiene una gran presencia, está alrededor del 30% de la población mexicana, es decir, 3 de cada 10 de los que estamos aquí tenemos este problema en boca. Y es bien importante atenderla porque es un problema que me va a causar pérdidas dentales de manera a un plazo mediano o largo, pero nos va a causar pérdidas dentales. Y el problema es que como no duele, como es una enfermedad que sí me presenta sintomatología, pero no una sintomatología que a veces nos resulte preocupante a nosotros como mexicanos, pues la normalizo, la dejo que avance y ya cuando llego al dentista es porque ya traigo los dientes casi casi en la mano. Pero bueno, les platico un poquito sobre la enfermedad. La periodontitis es una infección también, pero en este caso es una infección que no afecta directamente al diente, afecta a los tejidos que soportan el diente, a la encía, al hueso y a una estructura que se llama ligamento periodontal, ¿vale? Entonces estas estructuras son las que agarran al diente. ¿Qué pasa? La infección ataca directamente inducida o principalmente inducida por una acumulación de comida que se vuelve a su vez sarro y que se pega a nuestros dientes. El sarro, pues es esto, son restos de alimento que se quedan en nuestra boca porque a lo mejor no nos alcanzamos a cepillar correctamente en la zona. Se endurece, se calcifica porque tenemos sales y minerales en la saliva que promueven esta calcificación, se endurece y se pega a la raíz del diente. Esa costra de comida y bacterias es la que me causa la infección. ¿Qué pasa si la dejo ahí? Si la dejo ahí, va a causar la destrucción paulatina del hueso. Entonces, literalmente, el hueso, si lo queremos ver de cierta manera, como sistema de defensa, dice, híjole, aquí hay riesgo de infectarme. Entonces, se empieza a hacer chiquito, se empieza a alejar de la raíz del sarro y a su vez al alejarse del sarro, pues empieza a dejar a nuestro diente sin soporte. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad que tarda a veces años en desarrollarse. El problema es que cuando ya se desarrolló en etapas avanzadas, ya no hay vuelta atrás. Ya cuando perdimos mucho hueso, ya ese diente muy probablemente va a terminar perdiéndose. ¿Vale? Entonces es bien importante atenderse a esta enfermedad y bien importante que la identifiques. ¿Por qué te digo que no la identificas? Porque no duele, como te mencionaba, es una enfermedad que generalmente no es dolorosa, perdón. Y como no es dolorosa, pues no me interesa, ¿no? No hay problema, yo puedo seguir mi vida normal, el día a día y realmente no le veo ningún tema. El problema también es que muchos de esos síntomas también los normalizamos. O sea, no me causa dolor, pero sí me causa otros signos de alarma que a veces no tomamos en cuenta. ¿Cuáles? Inflamación de la encía, sangrado, enrojecimiento, cambio de forma, se vuelve gordita y como en forma de bola. La encía se vuelve blanda, como si estuviera suelta. Se llama pérdida de inserción eso. Y por último, pues realmente me genera mal aliento, ¿vale? Entonces son síntomas que a veces normalizamos. Yo he escuchado a muchas personas que me dicen, no, pues
Yo pensé que mi encía era así, toda la vida me ha sangrado, desde que me acuerdo me ha sangrado, desde que me acuerdo de estar roja, desde que me acuerdo de estar gordita mi encía, y eso no es normal. O sea, el sangrado no es normal. El sangrado en el cuerpo de manera, pues, casi instantánea o repentina, pues no es normal, ¿vale? Al menos no si no constituye un proceso natural del cuerpo según nuestro género, ¿vale? Entonces, realmente pues no es algo normal y lamentablemente sí lo tomamos como si lo fuera. Entonces dejamos que la enfermedad avance, que empiece a comerse el hueso y al final pues terminamos con un diente que ya está muy flojo, que se va a terminar sacando o bien el diente de plano se me cayó. ¿Y qué crees? Muchas veces esto lo interpretan las personas como, híjole, es que mi mamá, mi tía, mi prima, mi lo que sea, se descalcificó y se le empezaron a caer los dientes y no es por eso, no existe algo como tal en esta parte dental, más allá de una descalcificación, es una pérdida ósea generada por un estímulo como este, que es un proceso infeccioso. Entonces, bien importante atenderlo. ¿Cómo se atiende? Se atiende con un tratamiento que se llama raspado y alisado radicular o curetaje. Es realizado por un especialista llamado periodoncista y en él te retiran mecánicamente todo el sarro que está alojado en los dientes, ¿vale? Esto te ayuda a frenar la pérdida de hueso y te ayuda a que tus dientes se mantengan mucho más tiempo en boca, ¿vale? Para terminar, ¿qué relación tiene esta enfermedad con otros problemas? Pues bueno, de entrada hay enfermedades sistémicas como la diabetes que generan a su vez sintomatología o problemáticas como la serostomía, en la cual hay pérdida de salivación en boca, inducido también por algunos medicamentos que se toman. Y esta serostomía o pérdida de salivación hace que se pierda un efecto que tiene la boca que se llama autoclisis, en el cual con la lengua y la saliva se van limpiando los dientes automáticamente o por sí solos. Obvio, es una limpieza leve, ¿no? Siempre hay que ayudar con el cepillado, pero esta limpieza no está. Entonces eso genera una mayor acumulación bacteriana y genera que esta enfermedad se provoque. Ahora, la enfermedad misma también es un causal de muchos otros problemas, o al menos afecta en otros aspectos. Hay por ahí una investigación muy interesante ya desde hace varios años, siempre me gusta mencionarla porque me parece muy interesante realmente, en la cual correlacionan la enfermedad periodontal con problemas como el Alzheimer. En este caso, a una bacteria específica que se llama Porphyromonas gingivalis. ¿Qué sucede? Pues básicamente han encontrado la forfiromona en residuos en el cerebro por parte de los pacientes que presentan Alzheimer, lo cual ha desarrollado más que una teoría, ya prácticamente es un hecho que realmente los pacientes que presentan enfermedad periodontal y Alzheimer, pues desarrollan el Alzheimer de manera mucho más rápida por la presencia de este tipo de bacterias. Y pues bueno, se sigue haciendo investigación y algo que no es concluyente, pero que se teoriza es que probablemente incluso hasta podría ser un factor causal, no directamente el factor causal, pero sí uno de ellos y sería muy interesante que resultara que tuviera de cierta manera un origen incluso bacteriano. Entonces, pues bueno. Hay algunos detalles de por qué es tan importante atenderse. Nada más para concluir, recuerden, es bien importante la atención oportuna, es bien importante que presten realmente atención a la prevención o a la atención inmediata de los problemas ya presentes. Aun cuando ya hayas perdido dientes, no es lo último, no se acabaron las cosas ya de, ya perdí dientes, ya para qué me cuido. Claro que no. Tienes muchas opciones para poder recuperar tu salud bucal. Están los implantes, están las prótesis, los puentes, los removibles. Hay muchas opciones hoy en día. El chiste aquí, lo importante, es que des el paso de irte a atender y que realmente le prestes la importancia a todos estos temas. Pues de mi parte, básicamente esta sería toda la información que quería compartirles. Espero que les haya sido de interés, espero que algo de lo que les dije se les haya quedado, porque realmente es interesante. Por lo menos para que se lo cuenten a alguien más, ahí un sabías qué estaría bastante bien. Y pues listo. Si gustan, podemos pasar a una sección de preguntas. Eric, muchas gracias. La verdad, muy interesante todo lo que nos has compartido. Y bueno, aquí está nuevamente la doctora Alma Melena, subdirectora de Siniestros y Redes Médicas de Preven Seguros, quien nos ayuda a moderar las preguntas. Alma, gracias, Alma. Gracias, Jorge. Doctor Salmerón, sin duda una plática muy interesante. El tema de los dientes, como bien lo comentas, no es solo el diente en sí, es un tema relacionado con toda la salud, ¿no? Entonces,
creo que es importante que todos nuestra audiencia sepa que Prevem Seguros tiene en la cobertura de sus pólizas, ¿no? El beneficio y la alianza con Dentegra para hacer atenciones, limpiezas dentales gratis, servicios, ¿no? Con copagos, con precios preferenciales, y yo creo que todos deben darse la oportunidad de utilizar el servicio. Qué mejor con la atención de especialistas de alto nivel como el doctor Salmerón. De verdad, dense la oportunidad. Vamos a comenzar con las preguntas, doctor, si me lo permite. Hay muchas. Discúlpenos si no podemos mencionarlas todas. Vamos a sacar algunas seleccionadas. Una pregunta obligada, doctor. El 6 de agosto la COFEPRIS emitió una alerta de riesgo por una pasta dental. Ayúdanos y explícanos qué pasa con este tema, por favor. Pues básicamente lo que informa parte de esta marca de pastas dentales es que el problema estuvo en un ingrediente activo que se llama fluoruro de estaño, ¿vale? El fluoruro en general no tiene una afectación directa siempre y cuando se use en las cantidades correctas, las cuales generalmente están reguladas por Secretaría de Salud en México. Entonces, realmente la mayoría de las pastas dentales tiene una regulación en la cantidad de fluoruro que está presente en cada una de las pastas. Realmente ahí no hay gran tema. ¿Qué problema nos puede causar el tema del fluoruro? Pues básicamente fluorosis, que es la de entrada. Nos puede causar problemas también estomacales, ciertas situaciones que tampoco son de gran riesgo. Ahora, el fluoruro de estaño en sí tampoco tiene una comprobación directa de que nos pueda llegar a provocar este tipo de sintomatología. Realmente ellos nos indican que es este el factor causal, pero de manera abierta y totalmente transparente, no se dice realmente si fue este o fue algún otro factor. Esta pasta ya había sido dada de baja en algunos otros lugares, en algunos otros países. Entonces, justamente, pues creo que aquí no teníamos esa regulación y nos afectó, pero principalmente ellos lo atañan a esto, al fluoruro de estaño. Correcto, muchas gracias. Doctor, bien lo dijiste, una alta población padece bruxismo. En estos casos, ¿cuál es el tratamiento recomendable o cuál es lo que se lleva a cabo para combatirlo? Es muy buena pregunta. Me gusta mucho esa pregunta porque creo que nos va a ayudar a todos. Básicamente, el bruxismo, de manera general, y aquí, perdón, me quedé un poquito de contexto, el bruxismo lo podríamos resumir tiene dos vías, dos razones de ser, ¿vale? ¿Cuáles son? Estrés, ansiedad, que es la más común, la que la mayoría presentamos, y dos, maloclusiones, pérdidas dentales, las que son causadas tal cual por la anatomía dental que presentamos, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Va a depender del factor causal. Si mi problema es una maloclusión o una pérdida dental, lo que tengo que hacer es atender ese problema específicamente. Un tratamiento de ortodoncia, una prótesis, me van a ayudar a solucionar el problema, porque muchas veces se trata simplemente de una alteración en la cual, para decirlo de manera sencilla, hay dientes que están chocando antes que otros. Entonces, estos dientes que están chocando antes están haciendo una activación muscular primero en una zona que en otra, y eso al final del día genera una discrepancia masticatoria. Entonces, una articulación se daña más que la otra. Hay que solucionar el problema. Esa es una. Dos, si nos vamos por la parte que yo creo que es la que le interesa a la mayoría, que es la de estrés-ansiedad, se trata de un tratamiento, pues, multidisciplinario, básicamente. Por parte del dentista, necesitamos hacer el paliativo clásico, que es el guarda oclusal, que por cierto, hay un dato importante, no todos los guardas funcionan, no es nada más de te voy a hacer una plaquita de plástico y ya, hay que hacer el guarda acorde a las necesidades de cada uno de ustedes, eso se fabrica acorde a sus necesidades, ¿vale? Altura, problema que estén presentando y demás. Guarda. Además del guarda, en muchas ocasiones relajante muscular y obviamente el retiro del estímulo, pero el retiro del estímulo, ¿qué creen? Eso a veces es imposible porque es el trabajo o es un tema familiar. Entonces,
Al no poderse hacer el retiro total del estímulo, se recomienda en ocasiones terapia, actividad física y si el problema está más avanzado, pues ya a lo mejor ayuda psiquiátrica con algún medicamento en específico, ansiolíticos y demás, pero obviamente esto no es algo que un dentista te va a decir. Esto es un tema multidisciplinario en el cual el dentista hace su chamba, que es la parte del guarda, hace la parte de a lo mejor los relajantes, recomendarte actividades y ya los temas subsecuentes pues son en interacción con los demás especialistas, que podría ser psicólogo, médico y demás. Claro, el manejo multidisciplinario, ¿no? Correcto. Importante. Ok, doctor, en una boca que ya fue reparada, por ejemplo, con resinas o coronas, ¿cuál es la recomendación para, número uno, visitar al odontólogo? ¿Es más o menos que una boca que normalmente no tiene esta intervención? Y dos, si hay algún tipo de alimentos que estén totalmente prohibidos para mejorar que estos tratamientos de coronas y resinas tengan mayor durabilidad. Y depende mucho también del material del que estén hechos tus coronas. En el caso de las resinas, pues sí hay que tener más cuidados porque al final del día, mira, los materiales todos son perecederos, todos, así como una tele, un carro, aunque te pongan el material de mayor calidad en boca, va a tener un tiempo de vida. Entonces, hay que alargar el tiempo de vida mejorando hábitos. Los hábitos que se recomienda que mejoremos cuando tenemos rehabilitaciones o restauraciones es en primera evitar o por lo menos disminuir la alimentación con productos que sean excesivamente duros. Por ejemplo, chicles de estos que son bolitas que mordemos y están durísimos, temas de cacahuates japoneses que es claro que se pueden comer, pero si ya lo estamos haciendo todos los días por un tiempo prolongado, pues ahí va a venir el problema. Hay que evitar el consumo excesivo de este tipo de productos demasiado duros, esa es una. Dos, hay que tener una muy buena higiene. Cuando tenemos rehabilitaciones o restauraciones, hay que tener el doble de higiene que teníamos antes, porque tenemos más zonas retentivas, porque al final del día ya no son nuestros dientes al 100%, tenemos algún material que los está recubriendo y este material pudiera llegar a ser un poquito más conductor de las bacterias. Entonces, realmente el cuidado es mucho mayor. Te recomiendo que vayas con un poco más de frecuencia al dentista en estos casos. Usualmente con que vayas a cada 6 meses como se dicta de manera estándar es más que suficiente y nada más. Ya si tuvieras algún problema periodontal u otra cosa, pues sí se recomienda con más regularidad. Pero en este caso de restaurativos, es bien importante mantener el cuidado para que te dure más. Hay materiales que son más duraderos que otros. Las resinas definitivamente son las que están hasta abajo en duración si hablamos entre prótesis y restauraciones. De ahí hay coronas, por ejemplo, de metal porcelana, metálica, circonio, múltiples materiales que hay unos que son de mucha más durabilidad que otros. No hay mejores o peores porque en realidad depende de lo que tú necesites. Hay uno que se va a adaptar más a lo que tú necesitas, pero sí hay con mayor duración. Entonces, hay que tener más cuidado de manera general. Correcto. Nos preguntan, ¿en un paciente con hemofilia, lo puede atender cualquier dentista o cómo saber a qué dentista acercarse o identificar para el tratamiento correcto? Es que de manera general, pues la atención va a ser con el especialista indicado, sin importar el problema sistémico que tengas. Lo importante es más bien el cuidado y el tipo de atención que te esté dando el especialista. Primero, que tú compartas esta información con la persona que te va a atender es indispensable. Para eso es importante el historial médico. Eso es una. Dos, basado en estas limitaciones, en esta información que estás compartiendo, en este caso de la hemofilia, pues el dentista tiene que tener un comportamiento acorde a tus necesidades, ¿vale? Este tratamiento va a ser, dependiendo de lo que vas a necesitar, pues en algunos casos incluso con algún cuidado a nivel hospitalario, depende de la situación. Si presentas hemofilia y a lo mejor vas a necesitar algún procedimiento quirúrgico, pues sí, en muchas ocasiones necesita un tratamiento más hospitalario para tener un mayor cuidado. Pero en realidad no hay un dentista específico que te pueda atender. Lo ideal
es que vayas con el especialista y él te dé una recomendación acorde a las características y básicamente la información que tú le des. Entonces es eso. Mi recomendación, comparte siempre que vayas a atenderte este tipo de información, comparte los medicamentos que estás tomando para saber si hay o no hay alguna interacción medicamentosa, tanto con los materiales que se te van a colocar, como también el procedimiento mismo que se va a realizar. Entonces sí, básicamente esa sería la respuesta general. Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta, y sí tiene razón. Nos dicen, ¿por qué generalmente los pacientes que les ponen brackets les quitan las muelas del juicio, ¿no? Va un poco contrario a la lámina que nos presentabas, donde Correcto. decías, no se quitan. Sí, ahí, Correcto. ¿qué nos puedes comentar? Es buena pregunta y muy buen cuestionamiento. Al final del día, toma en cuenta que el hecho de quitar la muela del juicio para poder promover la alineación dental es muy parecido a como cuando a lo mejor para salvar la vida de un paciente necesitas hacerle una amputación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero? Básicamente tienes que ver pros y contras. Si yo dejo las muelas del juicio, a lo mejor no me va a ayudar con mi tratamiento ortodóntico, va a entorpecer mi tratamiento ortodóntico, el cual voy a necesitar, porque a lo mejor si no me lo hago, voy a presentar más problemas adelante, como problemas articulares. Entonces, justo es pros y contras, de eso se trata. Si bien hay reglas establecidas, hay maneras o hay situaciones en las cuales esta regla se tiene que a lo mejor modificar siempre por el bien del paciente. Y en el caso de la ortodoncia puede llegar a resultar así. Eso, un dato importante, no siempre se quitan en ortodoncia, pero hay ocasiones en las que es necesario. Entonces, si el ortodoncista, basado en toda la revisión que te hizo, el análisis, porque los ortodoncistas hacen eso, no es nada más poner fierritos y mover dientes. Hay que hacer un análisis estructural de la posición de tu hueso, la forma del cráneo, todos estos factores, qué tanto hueso tienes, la posición de las raíces, angulaciones y demás. Y sobre este análisis, ellos ya van a hacer una predicción de si realmente vas a necesitar esta extracción o se pueden dejar las muelas y se puede llegar al mismo resultado con ellas. Entonces, esa es la razón principal. Espero haber sido claro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Adelante, Jorge. Gracias, ¿no? Pues muchas gracias. La verdad es que aquí hay muchas felicitaciones, por la información, por la presentación, por la plática. La verdad es que muy interesante, como un tema que puede parecer del conocimiento eh, de todo mundo y algo que creemos dominar, es algo que tiene tantas implicaciones con la salud. Pues, Eric, Alma, no sé si haya algún tema más. Creo que no nos resta más que agradecerle a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros y decirles que los esperamos, como siempre, el último miércoles de cada mes a las 8 de la noche en nuestro chat médico Prevem. Esta grabación la ponemos en nuestro canal de YouTube, el canal de la Salud Prevem. Los invitamos a ver toda la información, todo el material que tenemos ahí publicado. Los invitamos a leer nuestro boletín mensual y y pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Y no sé si un mensaje final de Alma y de Eric para despedir a la audiencia. Muchísimas gracias a todos. Es un placer. Queremos que con Prevem sigamos aprendiendo todos. Lo más importante es cuidar nuestra salud. En Prevem nos interesa mucho su salud. Gracias a todos. Eric, no sé si tengas algo más que agregar. No, pues nada, de mi parte, más que agradecimiento por la sesión, gracias por el tiempo, gracias por a estas horas darse ese ratito de tiempo para poder acompañarnos. Pues nada, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias y buenas noches a todos. El chat médico Prevem se realiza el último miércoles de cada mes, de enero a noviembre, con temas de interés para el público que apoyan al cuidado de tu salud.
Síguenos en redes sociales y te esperamos en la próxima edición del Chat Médico Prevén.